santificación. Pero antes de que entremos en materia, quiero que vean unas imágenes que vamos a tener en pantalla. ¿Qué vemos aquí? Ay, gracias, mi hermano. Vemos unas esculturas bonitas, ¿cierto? Esta escultura, ¿se animaría usted a hacerla, por lo menos a dibujarla? ¿No? Los que son buenos para dibujar de pronto lo intentarían. Tenemos otra escultura. Regálame la anterior, por favor. Ahí no, la siguiente. La que está es como una mujer que está acostada. Esa. Quiero decirles que estas esculturas son hechas en mármol. Lo más interesante de todo esto es que son hechas de una sola piedra de mármol. Es decir, es una piedra que va siendo tallada cuidadosamente por el escultor a tal punto de que llega a ser así. ¿Parece una piedra de mármol? No, pareciera otra cosa, pareciera que en verdad hubiera una mujer así. La siguiente imagen es más interesante aún, porque vemos aquí entonces una mujer que tiene un velo. Este velo no fue puesto después, es una ilusión óptica que logra hacer el escultor a medida que va tallando la piedra. Interesante, ¿cierto? ¿Se imaginan cuánto tiempo puede llegar a durar el escultor haciendo esto? Pues hay algunas obras de arte, escúchenme bien, hay algunas obras de arte que duran a veces hasta años en completarse. Muy interesante. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué les hablo acerca de estas esculturas de arte? Bueno, el escultor, cuando comienza a hacer estas obras de arte, pues tiene en su mente lo que va a hacer. Pues ningún escultor llega y a la piedra y dice, bueno, que lo que vaya a salir, lo que vaya saliendo. No, él ya tiene en su mente qué es lo que va a hacer. Es más, tiene en su mente a dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar, cuál va a ser el proceso final. Bueno, de esa misma forma, solo que mucho más grande y proporcionalmente más sofisticado y mucho mejor, Dios hace ese proceso con nosotros en la santificación. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce o ya sabe cuál va a ser el final de nosotros, pero tiene que haber un inicio. Y al inicio nosotros somos como esa piedra sin forma, rústica, y es el escultor quien va tallando cuidadosamente hasta llegar al proceso final. En nuestra vida, entonces, el proceso inicial comienza la santificación y el proceso final es la glorificación. Entonces, el escultor, en este caso que es Dios, comienza una obra en nosotros al salvarnos en la santificación y la termina en la glorificación. Ya hablaremos más de estas cosas acerca de la santificación y de cómo va obrando Dios. Ya hablaremos más detalladamente. Y quiero que me presten atención, ¿por qué? Porque esta doctrina hay que tomarla con pinzas, hay que ser cuidadoso porque es una doctrina que durante el tiempo también fue mal interpretada y ya veremos todo eso. Pero quiero darles un ejemplo de cómo puede ser la santificación vista en nosotros. La santificación se puede ver como si fuera una moneda de dos caras. Es la misma moneda, solo que en una cara está la santificación posicional, escúchame bien, la santificación posicional, que es cuando Dios nos declara santos por medio de Jesús, y la otra cara de la moneda es la santificación progresiva, que es el proceso de Dios desde que nosotros nos salvamos hasta la glorificación, o hasta que nosotros partamos de este mundo. Entonces, en la santificación vamos a encontrar dos acciones que, aunque son la misma, son diferentes en acción y tiempo. Sé que espero no enredarlos, espero no ser enredado, pero, y lo voy a volver a repetir, aunque son la misma acción, aunque es la misma santificación, tienen dos componentes que son los acción y tiempo. Entonces hay un tiempo determinado en el que Dios nos santificó, pero Dios también nos va santificando cada día. Y con esto, entonces, ya habremos entendido qué es la santificación. O sea, al entender que Dios nos santificó y el proceso que llevamos a cabo. Este va a ser el sermón que vamos a estudiar hoy. Sin embargo, antes de que entremos en materia, quisiera que fuéramos a un libro de la Biblia, a 1 Corintios 1:2. Y aquí vamos a ver cómo el escritor
de Corintios, a los Corintios, que es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos da las pistas de las dos fases de la santificación. Lo vamos a leer. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Entonces, aquí en este versículo estamos viendo dos cosas. Primero los llama como a los santificados en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que esta iglesia ya había sido santificada en Cristo Jesús, las personas de ahí. Ahora, si usted lee el versículo, capítulo 2, 3, 4, 5 hasta el 15, se va a dar cuenta de que no es que fueran todos santos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es una licencia para pecar? Como Dios ya me santificó, pues vamos a hacer lo que queremos. No, que también hay un proceso de santificación, porque después dice, llamados a ser santos. Dice, santificados en Cristo Jesús, y después dice, llamados a ser santos. Entonces aquí pudiésemos entrar en un dilema. Si ya somos santificados, ¿por qué nos llama a ser santos? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estudiar, si Dios ya me santificó, entonces, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Cómo debería yo actuar? ¿Y cuál es mi respuesta a esa santificación? Pero bueno, antes de entrar en materias de la santificación, tenemos que definir entonces, ¿qué es santidad? Porque si no sabemos qué es santidad, entonces no vamos a saber qué es santificación. Normalmente, cuando nos dicen o nos hablan de santidad, nosotros pensamos en algo moralmente perfecto, alguna persona moralmente perfecta. Por eso, ¿se ha escuchado la frase cuando dicen, es que él es santurrón? O se ha escuchado cuando recién nos convertíamos y decían, como usted ya ahora es santurrón, entonces usted ya no puede hacer esto, como usted ahora ya es santo. Sí, nos decían como que no, como la religión suya no lo permite. Hay muchas frases equivocadas, ¿por qué? Pues ¿por qué? Porque no hemos entendido qué es verdaderamente la santidad. La santidad sí tiene que ver con ser moralmente perfecto, pero déjenme decirles algo más. Es más trascendente que solo algo que es moralmente perfecto. La santidad, lo tengo aquí escrito, la santidad es la perfección absoluta del ser de Dios. Déjenme volverlo a decir. La santidad es la perfección absoluta del ser de Dios. La Biblia describe a Dios como un Dios que es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Porque todos sus atributos dependen de su santidad. ¿Se imaginan que Dios fuera todopoderoso y no fuera santo? Sería un gran caos. Que tuviera el poder de hacer lo que fuera, pero que no fuera santo y justo. Que no juzgara con justo juicio, sino que fuera todo lo contrario. Por eso es que Dios es completamente santo. No, déjenme decirles esto, no es que Dios tenga santidad. Dios no tiene santidad, Él es santo. Él es santidad. Por lo tanto, al nosotros humanamente querer tener comunión con Dios, debemos ser santos. Hebreos 12:14 dice lo siguiente, dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. En nuestras palabras sería, bueno, si no eres santo, pues no puedes tener comunión con Dios, porque Dios es completamente santo. Es necesario que nosotros entonces seamos santos para poder tener comunión con Dios. Y creo que la pregunta que puede estar en la cabeza de nosotros es, ¿cómo lo hago? Si pues yo intento en mis fuerzas portarme bien, las cosas bien, y esto y lo otro, pero no alcanzo la santidad completa, ¿cómo hago? Y es que humanamente es imposible. ¿Por qué? Porque la santidad viene de Dios. Y para demostrar esto, quiero remitirme, por ejemplo, a Levítico, cuando Dios llamaba a algunas cosas santas. Dios llamaba a algunas cosas santas, algunos objetos. ¿Qué estaba queriendo decirle? ¿Que eso era moralmente correcto? ¿Que los objetos eran moralmente buenos, perfectos? No, es que esos objetos eran consagrados a Él. De la misma forma, la santidad en palabras más, palabras menos, lo podemos definir como apartado
y consagrado para Dios. Entonces, cuando alguien es declarado santo, es porque Dios lo declara santo y lo aparta y lo consagra para Él. Y entonces, solo ahí es que nosotros comenzamos el proceso de santificación. Entonces, para que nosotros seamos salvos, seamos santos, podamos tener comunión con Él, ya sabiendo que la santidad viene de Él, es necesario que Dios nos santifique. Y ese es el primer punto de esta enseñanza. Dios te declara santo. Dios te ha declarado santo. No hay posibilidad de que alguna persona sea declarada santa sin Jesús. Volvamos otra vez al versículo de 1 Corintios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que la única forma en la que una persona sea declarada santa, sea santificada, es por medio de Cristo Jesús. No hay otra forma. Ahora, lo que nos puede pasar al pensar nosotros esto es, bueno, y entonces las personas que vivieron antes de Jesús, los que estaban en el Antiguo Testamento, ¿cómo hacían para ser salvos y para santificarse? Qué bueno que el libro de Hebreos esté en la Biblia porque habla exactamente de cómo era el proceso. Y es más, dice que todo lo que ellos hacían o todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Les invito a que entonces vayamos a Hebreos 10, 1 al 4. Dice lo siguiente. Ese es un texto un poco largo, sin embargo, presten atención, lo voy a tratar de leer lento para que estemos concentrados y lo leamos con tranquilidad. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran limpiado por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, entonces hablando de los sacrificios, en realidad esos sacrificios recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de toros y las cabras quite los pecados. Entonces el autor de Hebreos aquí nos está diciendo que no es posible que la sangre de animales pudiesen quitar completamente la ira de Dios. Los que estuvimos en lo que hemos compartido de toda esta serie, vimos por ejemplo en la propiciación que la sangre de los animales no quitaba por completo la ira de Dios, solo la aplacaba. Y todo esto, como lo dice el versículo 1, era una sombra de lo que vendría a ser Cristo, que sería el sacrificio perfecto. Entonces, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento eran con la finalidad de apuntar a Cristo, apuntaban al Cordero perfecto. Esto era solo una sombra de lo que vendría a ser, porque más adelante, por ejemplo, en el versículo 10 del mismo capítulo 10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces lo que entendemos aquí es que el sacrificio de Cristo era suficiente para que nosotros fuéramos santificados una vez y para siempre. Entonces, al momento en el que tú crees en Jesús, Él te declara santo. ¿Por qué? Pues porque Jesús fue santo y su vida es imputada a mí. Entonces, el sacrificio que hizo Jesús fue suficiente para que nosotros fuéramos declarados santos. ¿Cuándo? ¿Será que mañana ya dejaría de ser santo? ¿Pasado mañana? ¿En 10 años? ¿En 20 años? No, una vez y para siempre. Nosotros delante de Dios, si hemos creído en Cristo Jesús y somos salvos, somos verdaderamente santificados. Esta, mis hermanos, es la obra de la santificación posicional. Dios te declara santo, te ha declarado santo. Ahora,
¿nosotros nos hemos ganado esa santificación? ¿Hemos hecho algo para que nosotros seamos declarados santos y sin mancha delante de Él? Nada. Nosotros en la salvación, lo único que pudiésemos aportar, pues es el pecado, para que nos lo perdonen. De resto, no hay posibilidad en la cual nosotros nos podamos salvar por nuestras propias fuerzas. Por lo tanto, la santificación, el que Dios me declare santo, es una obra que hace únicamente Dios en mi vida. Hablando de esta santificación posicional, es una obra que Dios hace en mi vida sin yo merecerlo y sin yo hacer nada tampoco para ganármelo. ¿Qué dice Efesios 1:4? Dice lo siguiente: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, somos nosotros escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, imagínense, Dios no había creado a Adán y Eva, no había creado a nadie y había pensado ya en tu santificación. ¿No te alegra? Claro, Dios te había pensado antes de la fundación del mundo y te había escogido para que fueses, ¿qué? Santo y sin mancha delante de Él. Aunque esta es una pregunta tonta, la voy a hacer. Antes de la fundación del mundo, ¿usted qué estaba haciendo? Nada. Nada. No teníamos ningún mérito. Sin embargo, Dios me escogió antes de la fundación del mundo para que yo fuese santo y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, esta obra la hace solo Dios hacia nuestra vida. Dios nos declara santo, aun sin nosotros merecerlo. Porque ¿quién merecería ser santo delante de Dios? Ninguno. Si Dios nos juzgara por los pecados que nosotros hemos cometido, ninguno sería declarado santo delante de Dios. Es por eso que es necesario que esa santificación venga de Dios y no de nuestros esfuerzos. Porque si dependiera de nuestros esfuerzos, nunca llegaríamos a ser santos. Recordemos, esta obra es una obra exclusiva de Dios para tu vida. Amén. Jesús se lo intentó explicar a Nicodemo de la siguiente manera. Dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Aquí le está hablando de ¿qué? De un nacimiento. Entonces, en el nacimiento, aunque Jesús no estaba hablando necesariamente de la santificación, sí estaba hablando de todo el proceso de la salvación. Le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Y Nicodemo, pues la pregunta, lo que quería hacer era como, bueno, entonces tengo que meterme al vientre de mi madre y volver a nacer. Estaba buscando una obra, y no, es que la salvación viene del Señor, es un regalo de Él. La santificación también viene del Señor, porque nos escogió antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hubiésemos hecho nada. Entonces me hace pensar en el nacimiento de un bebé. Aquí viene otra pregunta tonta, pero cuando un bebé va a nacer, las que son mamás o las que han visto las películas cuando están en un parto, sería ilógico que el doctor le dijera al bebé: no salga por la cabeza, saque los pies. ¿Sería ilógico que le dijera salga rápido al bebé? Claro que sí, sería muy ilógico. ¿Qué dice el doctor? Le dice a la mamá: puje mamá, para que salga el bebé. De esa misma forma, nosotros somos como ese bebé, no aportamos nada en nuestra salvación. Es una obra que hace completamente Dios. Porque es imposible que nosotros nos pudiésemos salvar a nosotros mismos. Es imposible que nosotros tengamos una pizca de santidad sin Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es quien nos declara santos a nosotros. Es necesario. Entonces, para resumirle el primer punto, es necesario que Dios me declare santo. Y lo ha hecho mediante el sacrificio de Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay otro método, no hay ningún esfuerzo que tú puedas hacer para llegar a ser santo delante de Dios, si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Amén? Pero entonces, a ver, creo que aquí comienza el dilema. Aquí comienza el dilema. ¿Por qué? Porque bueno, si Dios ya me santificó, yo no me siento santo. Dios ya me santificó, pero yo todavía sigo pecando. Dios ya me santificó y en ocasiones yo quisiera que Dios ni me viera, porque peco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que tengo que dejar de hacer?
Porque muchos de nosotros cuando llegamos al cristianismo, cuando conocimos a Cristo, pensamos que era una regla de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes vestirte así, porque esto, por aquello. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si Dios ya me santificó, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ese es el segundo punto de esta enseñanza que habla de Dios te santifica cada día. Dios quiere santificarte, así como lo vimos en la introducción. Dios comenzó una obra en ti y la va a perfeccionar cada día más. Entonces, al nosotros que en Cristo somos apartados del mundo de las tinieblas y consagrados a Dios, somos llevados al reino de los cielos. Pero seguimos en este cuerpo que sigue ligado al pecado, ¿cierto? ¿Sí le pasa? Seguimos en este cuerpo que todavía está viciado al pecado. Y nosotros no se sienta mal, que usted no eres el único. Pablo en Gálatas 5:17 dice lo siguiente: la naturaleza pecaminosa desea hacer lo malo, y es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Pareciera que estuviera definiendo un martes por la mañana, ¿cierto? Una vida normal. Y es que es así. Nosotros en muchas ocasiones tenemos deseos que son pecaminosos. Y hay una lucha dentro de nosotros en querer obedecer a Dios. Usted se levanta el martes por la mañana, el lunes por la mañana, dispuesto a obedecer a Dios. ¿Y qué pasa a mediodía? Uy, no, ya he pecado bastante. Y está esa lucha. Y saben, el problema del pecado es que nos tiende a cautivar, tiende a acecharnos, tiende a querer hacer de nosotros su morada. Pero ¿qué está diciendo aquí? Que los deseos de la carne se oponen a los del Espíritu. Pero entonces, déjeme darle una buena noticia antes de seguir. Si usted tiene esa lucha entre la carne y el Espíritu, debe alegrarse y no entristecerse. Porque entonces usted está viviendo lo que se llama la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es así. El que cree en Cristo, aunque ya ha sido santificado, está en una lucha constante para vencer su carne. El que no cree en Cristo, pues no tiene esa lucha. Simplemente es vencido por el pecado y da rienda suelta a su vida. Entonces, para definir ¿qué es la santificación progresiva? Que es lo que les quiero hablar. Esa santificación que Dios va haciendo cada día en nosotros. Y que en ocasiones uno pensaría, a ver, hay una expectativa cuando uno llega a conocer a Cristo, que es que uno va a ser santo como si fuera una línea recta, ¿cierto? Una subida y llega. Pero en la realidad no es así. En muchas ocasiones caemos más de las que nos levantamos. En otras ocasiones estamos bien y de pronto caemos y ni nos dimos cuenta. Pero no se sienta mal. El Espíritu Santo está obrando en usted. Para definir esta santificación, quisiera antes de esto nombrar qué no es la santificación o qué es lo que yo no debería hacer. Entonces, por ejemplo, la santificación no es un estado de quietud. La santificación no es un estado donde yo solamente estoy quieto y dejo que Dios haga todo. ¿Por qué les digo esto? Porque pudiésemos pensar entonces, pues bueno, si Dios comenzó la obra, pues Él que la termine. Y yo debería solo quedarme quieto y dejarme llevar. Pero eso no es verdad. Filipenses 2:12 dice: así que hermanos míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces nos está dando la indicación de que debemos tomar acción, debemos hacer algo, con temor y temblor debemos ocuparnos en la salvación. ¿Para mantenerla? ¿Para no perderla? No, como resultado de ya haber sido salvos. Pero entonces, al pensar entonces que tenemos que tomar acción, podemos caer en el otro extremo, y es que la santificación tampoco depende completamente de nosotros. No es una obra que dependa completamente de ti. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque el versículo 13 dice, porque Dios, ahí mismo, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer
como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí vemos que el proceso de santificación es una obra que Dios hace, en la que Dios me capacita a través de su Espíritu Santo, en la que Dios me ha dado las fuerzas y que Él me acompaña para ser perfeccionado día a día. Entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que es verdaderamente la santificación. Entonces, la santificación progresiva es una obra continua y junta de Dios al creyente, por la cual somos nosotros transformados internamente mediante el Espíritu Santo. ¿Y somos conformados a quién? A la imagen de Cristo. Y esto es lo hermoso del pasaje de Hebreos, porque por ejemplo nos dice en Hebreos 10:14, este texto me encantó, miren lo que dicen, y está hablando, venimos en lo mismo, hablando de la santificación, de los sacrificios y todo lo demás. En el 14, mire lo que dice, pues mediante la única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Entonces, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿A quiénes está haciendo santos? A nosotros. ¿Pero quién está haciendo santos? ¿Nosotros a nosotros mismos? No, es Dios quien nos está haciendo santos a nosotros. Esto indica que es una acción que Dios ya comenzó en el momento de tu salvación. Amén. Es una acción que ya comenzó, pero que día a día Dios va trabajando en nosotros como aquel escultor que se demora tiempo en perfeccionar su obra de arte. Tú eres la obra de arte de Dios. Ha comenzado una obra en ti. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarnos moldear. Pero en ocasiones es tan difícil, en ocasiones a veces uno quisiera no dejarse moldear porque duele. ¿Con qué moldea el escultor la piedra de mármol? ¿Con un martillo? ¿Con fuerza? ¿Con un cincel? ¿Y le da pasito? En ocasiones sí, pero a veces da duro. Asimismo, Dios está haciendo con nosotros, nos está transformando cada día para llegar a ser más como Cristo. Esta es la hermosa obra de la santificación. Esta es la obra que Dios está haciendo en ti. ¿Lo crees? Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Lo vives? O sea, ¿vivimos esa santificación que Dios está haciendo en nosotros? A veces sí. A veces no. Qué bueno que esté el Espíritu Santo y que sea Dios quien nos va haciendo santos. Porque de otra forma, si dependiera de nuestros propios esfuerzos, nunca llegaríamos a ser santos ni a llegar a la glorificación. Toda esta es una obra que Dios comienza y termina. Entonces, ya quisiera ir al tercer punto de esta enseñanza, que creo que es lo aplicativo. Creo que aquí es donde vamos a ver, bueno, entonces, en verdad, ¿yo qué debería hacer? Mañana es lunes, tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿qué debería hacer yo mañana entendiendo esta verdad? El tercer punto de esta enseñanza dice, el propósito de mi salvación es la santificación. ¿Hemos sido nosotros salvados? Amén. ¿Hemos sido santificados? ¿Se pagó un precio por nuestro pecado para salvarnos? Claro que sí. Pero entonces Dios solo no nos salva y nos deja ahí, sino Él tiene un propósito con tu vida. Y ese propósito es que tú seas más y más como Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esa es la voluntad de Dios, su santificación. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. La santificación es el fin al cual tú debes llegar. Solo no, es Dios quien te está llevando. Ese es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Conocer a Cristo más y más. En la santificación es el Espíritu Santo que está en ti obrando en tu vida cada día. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso es una promesa. El que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar en Cristo Jesús.
Podemos declararlo, decir, el que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar en Cristo Jesús. La meta de la salvación no es solo que vayas al cielo, la meta de la salvación no es solo que vivas tranquilo, la meta de la salvación es tu santificación, porque todo es por Él y para Él. Hace unos días escuchaba alguna persona que decía que muchas veces la salvación es un escape porque no queremos ir al infierno y no porque deseemos verdaderamente a Dios. Y es totalmente cierto. La salvación depende de Dios y nuestra meta es Él. Nuestra meta es Él. Por mucho tiempo yo tuve ese pensamiento de que el cielo es, bueno, para estar tranquilo, jugar tenis. Y no es así. El cielo es Él. La meta es Él, la meta es Cristo. La meta es nosotros llegar a contemplar a Dios en su plenitud. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengamos paciencia. Hasta que lleguemos a la meta, que es la glorificación, nosotros tenemos que vivir en este mundo. Dios no nos salva y nos lleva de una vez. Tenemos que vivir en este mundo todavía. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo hago yo para ser santificado cada día? ¿Qué me corresponde a mí? Bueno, le tengo 3 consejos. Atesórelos, tómelos. El primero es lee la Biblia. Ve a la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Las palabras de Cristo son las que nos llevan a nosotros a ser cada vez más a la imagen de Cristo. Quitémonos de la cabeza esa idea de que llegamos a Cristo y lo que tenemos es una lista de cosas por hacer y por dejar de hacer. No, la Biblia no es un manual de instrucciones donde tienes o tienes que dejar de hacer. Es el testimonio de Dios, es el testimonio de Cristo, es el testimonio del Espíritu Santo que vive en ti. Lee la Biblia, atesórala. Como dice el salmista, me deleito en tu ley. No dice, aprendí a aceptar tu ley. No, aprendí a deleitarme en tu ley. Cuando tu vida comienza a deleitarse en la ley de Dios, comienzas a ser santificado. Comienzas a parecerte más a Cristo. La segunda es hacer morir los deseos de la carne. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. La carne llama. La carne siempre nos va a llamar a que le prestemos atención. Siempre nos va a llamar a que estemos obedeciéndola. Siempre y es escandalosa. En muchas ocasiones comienza por algo pequeño y se convierte en algo gigante. En muchas ocasiones la carne lo que intenta es cautivar tu mente a tal punto de que tu dominio propio esté menguado. La carne va a querer dominar cada aspecto de tu vida a tal punto de que ya no le prestes atención al Espíritu Santo, sino que la carne quiere que le prestes atención a ella. ¿Cómo hago yo para hacer morir los deseos de la carne? Interesante pregunta. Efectivamente, pues no es que haga una promesa hoy o algo hoy y ya mañana está listo. No, es una lucha diaria. A veces es una lucha que a mediodía toca volver a hacerla morir. Hagan morir los deseos de la carne. Pero ¿cómo hacemos? El mismo versículo, si quieres regálamelo en pantalla, dice, pero si por el Espíritu hacen morir los deseos de la carne, vivirán. ¿Cómo hacemos nosotros para hacer morir los deseos de la carne? Por el Espíritu. Y ese es el tercer consejo, vivan en el Espíritu, que creo que es el consejo que también Pablo les da a la iglesia de Gálatas, porque dice, vivan en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero también se los dan, por ejemplo, en 2 de Corintios 3, 17 y 18, dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Tenemos el Espíritu del Señor? Amén. Entonces ahí hay libertad. Tenemos nosotros la capacidad de ser libres del pecado. Pero
dice más adelante, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Entonces, aunque tenemos esa libertad, aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios, es nuestro deber vivir sumergidos en Él, en su palabra, en la palabra que Él inspiró, vivir sumergidos en oración. Y solo de esa forma es que nosotros podemos hacer morir los deseos de la carne y ser más como Cristo. No son métodos, no son estrategias, depende del Espíritu Santo que está en ti, depende de cuánto el Espíritu Santo controla tu vida. Solo así tú puedes hacer morir los deseos de la carne y ser más como Cristo. Pero mis hermanos, qué bueno que es Dios quien comenzó la obra en ustedes y qué bueno que es el que la va a perfeccionar. Debemos creerlo, que es Dios quien ha comenzado esa obra en la salvación. Es Dios. Gálatas 5:16 dice, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. ¿Cómo hacemos entonces para no complacer los deseos de la carne? Anden en el Espíritu. Que el Espíritu que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, que estemos cada día sumergidos en su palabra, orando sin cesar, están pensando en Cristo, leyendo su palabra. ¿La carne qué le va a decir? No, vea esta serie que salió, si vio el comercial, sale un comercial nuevo y nos llama a ver una serie o una película, algo. Venzan los deseos de la carne. No es que esté mal esas cosas. El problema es que la carne muchas veces nos cautiva, nos quiere tener ahí y quiere que nuestro día se pase tan rápido que ni le prestemos atención a veces a orar, a leer la Biblia, a tener comunión con Él. Entonces andemos en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Esa es la obra de la santificación que Dios está haciendo en nosotros. Es Dios quien la comenzó y es Dios quien nos va a perfeccionar en Cristo Jesús. Hay un versículo en Primera de Pedro en el que me gustaría que meditemos, porque este versículo dice al final, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? Pero antes de todo eso nos da las razones por las cuales nosotros deberíamos ser santos. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, amén, esa herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Imagínense que se lo están diciendo a ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y ya en el 14 y el 16 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, ¿qué? Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque como está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como el oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mis hermanos, hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, no solo para quedarnos aquí. La vida cristiana significa ser más como Cristo. Hemos sido comprados por un precio valioso. Costó la sangre de Cristo para tu vida. Él le dice, sean santos, pero ¿cuál es la motivación de yo ser santo, de querer buscar la santidad? Cristo Jesús. Lo que me debe motivar a mí es la redención en Cristo Jesús. Lo que me debe motivar a mí es el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Yo no busco la santidad para que Dios me acepte. Yo busco la santidad como resultado de su herencia, como resultado de su sacrificio en mi vida. Quisiera que tomáramos unos minutos para pensar en esto y en cuántas veces le hemos fallado a Dios. Sin embargo, Dios que comenzó la obra en ustedes, la va a perfeccionar en Cristo Jesús.